Tema bastante polémico, Mauro, pero está en el cumplimiento de una ley que ya existe. O sea, esto no es algo que se esté inventando el gobierno actual. No, por el contrario. El gobierno actual lo que está sacando es un decreto para poderlo poner en marcha porque la ley existe y obliga al autorreconocimiento. Cada quien decide cómo se lee. Ahí el boquete o la polémica está con los niños. La pregunta es, ¿un niño puede decidir desde ya, desde antes de cumplir la mayoría de edad, qué es, qué quiere ser o cómo se siente? La ley dice que sí, la ley dice que sí y por eso está el decreto. Hay otro componente de debate, el tema de seguridad, que ojalá esto no se preste para fechorías, porque hecha la ley, hecha la trampa. Correcto. Yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas que la gente suele tener en el debate. Uno, si el gobierno se está excediendo en sus facultades al sacar este borrador de decreto o hace un par de semanas al sacar una circular del Ministerio de Salud en el cual se impartían y se imparten, porque es una circular que sigue vigente en el ámbito de la salud, instrucciones a los distintos actores del sector salud para prestar servicios de salud a la población independientemente de cuál sea su identificación de género. Y eso significa, en últimas, que la gente se pregunta, claro, es que como este gobierno es progresista y es de izquierda, ¿están acabando con toda la normatividad? No, en las normas y en las leyes las cosas se construyen desde la estructura hacia arriba, es decir, la estructura es la norma constitucional y el desarrollo de la Constitución a partir de sentencias de la Corte Constitucional. De ahí salen las leyes, de ahí salen los decretos, de ahí salen las resoluciones, o si les resulta más pedagógico, agarremos arriba la Constitución, de ahí las leyes, de ahí los decretos, de ahí las resoluciones. Por lo tanto, ni la resolución del Ministerio de Salud es inconstitucional, ni ilegal, ni plantea nada ilegal, ni este borrador de decreto plantea nada ilegal. Es más, es el desarrollo de una ley. Y por supuesto que genera susceptibilidades, resistencias y demás. Y creo yo que ahí hay que pasar de la normatividad y de lo que ha dicho la Corte Constitucional y demás a los elementos que conceptualmente, vitalmente y filosóficamente sustentan una norma. Y aquí se está defendiendo el libre desarrollo de la personalidad. A mí me van a decir que no me puedo peinar así, sino que me tengo que peinar distinto, que no puedo usar esta chaqueta, sino que tengo que venirme vestido de rosado, de amarillo, de qué sé yo. Es mi personalidad y mi manera como me proyecto. Segundo, la autodeterminación para identificarse en el género, no confundir con orientación sexual, en el género. Si yo considero o la otra persona considera que soy un hombre, pero la otra persona considera que es no binario, ¿quién? El Estado, un presidente, un ministro le va a decir, oiga señor, usted no se puede determinar de esa manera. El autorreconocimiento, un derecho de cada una de las personas. Y una cosa fundamental, la dignidad en el trato. Si hay alguien que se considera que es no binario, por ejemplo, pero cada vez que tiene que pasar por una vuelta aparece masculino, allá el señor que se consideraba no sé qué, pero aquí dice tal cosa. No, la dignidad en el trato también se tiene que reflejar en la documentación. Siempre que nada de esto afecte al resto de la sociedad, ¿por qué no se puede permitir que se dé ese desarrollo? Por lo tanto, creo que aquí hay una vez más ese desarrollo normativo que no tiene que ver con la ideología del gobierno o no. Queda la pregunta que hace Giovanni, ¿y los menores qué? La Corte Constitucional ha dicho que la identificación, la autoidentificación dentro del género arranca muy temprano. No es que a los 4 o 3 años un niño sepa exactamente qué es, pero sí va manifestando ciertas identidades de género. Y con el tiempo puede ir viniendo el cambio de la documentación, si quiere hacer en algún momento cambio de sexo o lo que sea, son los menos los casos en los que hay cambio de sexo. En este caso, de este borrador de decreto, la familia juega un rol a la hora de suscribir la escritura pública que ante un notario termina formalizando el cambio de documento. Por lo tanto, no es que un niño de 11 años vaya y se haga cambiar la cédula para ser niña y qué sé yo, sin que haya unos adultos responsables de ese niño interviniendo en el acto. Por ahora, borrador de decreto. O una comisaría de familia, porque también le pregunté yo a Ángela, si los papás dicen que no, el niño entonces pues puede ir con una comisaría de familia. Pero a mí sí me queda ahí la pregunta. Un niño puede decidir eso. Imagínese un médico que le pregunte a un niño, ¿usted cómo se considera? ¿Niño, niña, no binario? Yo creo que ahí la ley está. Sí. Obviamente se saca el decreto,
Pero también está el debate nacional, y es válido el debate nacional, de si esto se tiene que extender a los niños. Los mayores de 18 años pueden decir lo que quieran, pero un niño puede estar influenciado por su familia, Por supuesto. por el entorno, Por por supuesto. extraños, por las redes sociales, por la televisión. Me parece que es un boquete grande que se le arma a la niñez, que puede causar confusiones. Y es una pregunta abierta, Giovanni, por supuesto, porque entre otras cosas, la identidad de género puede ir evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, una decisión tomada en un momento se puede revertir en otro momento, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que uno puede ver las dos caras de la moneda y hay una cosa muy interesante de que estos debates se estén dando, y es que uno empieza a conocer distinta información de distintas fuentes. Habrá gente que dice, efectivamente, a los niños los pueden llevar y presionar y qué sé yo, y eso puede suceder y hay que evitar que eso suceda. Igualmente... Que eso no está claro en el decreto, por ejemplo. Igualmente, ahí falta algo. Por lo menos precisiones. Precisiones, Por lo menos precisiones. Pero igualmente, con todo esto y sobre todo la resolución del Ministerio de Salud, se han conocido aquí y allá muchísimos casos de personas que hoy son transgénero, que hoy son trans o que son no binarios y son adultos y son felizmente, llevan una vida feliz en su condición de lo que ustedes quieran, de autoidentificación de género, y que arrancaron esa identificación de género muy jóvenes, casi que siendo niños, a la hora de identificar, a mí no me gustan los carros, ni las pistolas, ni los sombreros de vaqueros, a mí me gustan otras cosas. Y esas historias de vida de personas que hoy son funcionales, felices, no le hacen daño a nadie, le están dando amor a la sociedad y arrancaron su identificación más temprano de los 18 años, ponen la otra cara de la moneda. Hay que permitir, quizás mirar caso por caso, pero eso no es posible para la ley, pero permitir que exista el inicio de esa identificación de género, pero que las decisiones más drásticas, creo yo, se tomen ya con conciencia de o padres o de una persona mayor de edad. Pero sin ir en desmedro de quienes sí se identifican como mujeres, de quienes sí claro, se identifican como hombres, y que no empiecen a entrar en confusión por cuenta de una ley. Es que ahí es donde tiene que trazarse esa línea roja de esos casos. Por supuesto que sí, porque así como hay el derecho de identificarse como trans o no binario, lo que sea, el pleno derecho de identificarse como hombre o como mujer, que es la inmensa mayoría de los casos. Se calcula que en la población colombiana los casos de personas identificadas como trans, felizmente, correctamente, idóneamente, son menos del 2% de la población.